Hola amigos, retomamos nuestras charlas sobre el proyecto de Fray Juan de la Cruz. Yo sigo convaleciente, pero con paciencia pues se van llevando los problemas, ¿no? Y además así con la enseñanza de San Juan de la Cruz pues vamos intentando adaptar el proyecto que él tiene para todas las almas. Cada uno lo adapta a la realidad que va teniendo, como nos enseñaba el hermano Lorenzo de la Resurrección en el libro que recomendaba el Papa León XIV sobre la práctica de la presencia de Dios en la vida cotidiana, que es aplicar esto mismo que hizo San Juan de la Cruz. Lo que pasa es que San Juan de la Cruz con un proyecto que lo convierte en doctor de la Iglesia por la altísima sabiduría que expresa en sus escritos. Y entonces, en lo que nosotros estamos viendo, que es como una selección de todo el proyecto de él, que cada uno puede ver en los libros, las declaraciones que él hizo, los poemas y en todos los dichos y todas las cosas, va insistiendo en lo mismo, pero lo estamos haciendo en un itinerario ordenado. Entonces, en esta primera parte del itinerario nos quedaba ver el final de los principios básicos y los criterios generales. Y digamos que esa sería la charla número 11 o el capítulo número 11 que vamos a abordar hoy, no sé si todo entero o una parte al menos, que lo podemos titular Invitación generosa y respuesta limitada. Dice Fray Juan que la senda del alto monte de perfección, acordaos que subida al Monte Carmelo o el Monte de Perfección, un diseño, diríamos, gráfico, con una propuesta espiritual que él iba dejando, pues esto, como quiera que esa senda vaya hacia arriba y sea angosta, tales guiadores requiere que ni lleven carga que les haga peso cuanto a lo interior, ni cosa que les haga embarazo cuanto a lo superior. Interior, inferior, superior, exterior, la parte más elevada del hombre, la parte menos, la parte más carnal de la persona, ¿no? Del ser humano. Solo Dios es el que ha de buscar y granjear. Así que repito que la persona que guíe, no ya la persona que quiere, sino la que te guíe, no te puede guiar si también tiene peso en lo interior o lo inferior, o carga en lo superior o en lo alto, en lo exterior, espiritual. Esto lo explica Fray Juan de la Cruz en su vida del Monte Carmelo 2, 6 y 3. Y en otra parte dice, y aquí nos conviene notar la causa por la que hay tan pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión de Dios. Es decir, hay una invitación generosa de Dios, pero la respuesta es limitada. Son pocos los que responden, o somos pocos los que intentamos responder. En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, ¿eh? Que antes querría que todos fueran perfectos, sino que hay pocos vasos que sufren tan alta subida obra, ¿eh? Hay pocos vasos que reciban eso. Yo hice una canción hace unos años que decía diminuto vasito. Yo soy un diminuto vasito. No soy un gran vaso ni una gran jarra. Lléname de la gracia la poca que me cabe, porque soy un diminuto vasito. Pues bien, él dice que hay pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que como los prueba en los menos y los haya flacos, o sea, cuando nos viene una prueba, o viene una prueba y te prueba y dice, pues si en eso poco que te he probado no vales, pues no te voy a proponer más cosas porque ya te está costando lo que llevas, ¿no? Si en la prueba
es en lo menos y nos haya flacos, es decir, débiles, de suerte que luego huyen de la labor, las personas que abandonan, que dejan de lado, pues, perseverar, no queriendo sujetarse al menos un poquito a un desconsuelo o mortificación que te viene con la vida, que forma parte de la vida. Yo cuando tenía mis alumnos durante 40 años, que ahora acabo ya de jubilarme, en la secundaria, ¿para qué la vida? Dicen, para ser feliz. Pero esa respuesta es una respuesta ingenua y juvenil. O sea, la vida no solamente es para ser feliz, en la vida hay de todo. Entonces, en el caso que nos viene una prueba, una pequeña mortificación y el menor desconsuelo, y el Señor no nos haya fuertes y fieles en aquello poco que les hacía la merced de comenzarlos a desbastar, como si eres un tronco y empiezan ahí a trabajar la madera y a labrarla, pero ve que, entonces, echa de ver que serán mucho más débiles Dios, que seríamos mucho más débiles Dios en lo más y en lo mucho, en más pruebas y otras cosas. Y entonces, pues no va adelante en purificar a esa persona, a nosotros, y levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la mortificación, para la cual es menester mayor constancia y fortaleza que ellos muestran. Así que esta primera parte, digamos, de la charla de invitación generosa, pues claro, está la invitación generosa de Dios y la respuesta limitada nuestra. Y dice Fray Juan, continuando el fragmento que estamos comentando, que es de la llama 2:27, dice, y así hay muchos que desean pasar adelante y con gran continuación piden a Dios que los traiga y pase a ese estado de perfección. Y cuando Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones, según es necesario, según Fray Juan de la Cruz, pues no quieren pasar por ellas y hurtan el cuerpo, huyendo del camino angosto de la vida, como dice Mateo 7:14, buscando el ancho de su consuelo físico y espiritual, una religiosidad satisfactoria, una vida cómoda, como decimos en Europa, el bienestar, la sociedad del bienestar, el consumismo. Bueno, pues hay un consumismo espiritual también. Y entonces, pues estas personas hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando el ancho de su consuelo, que es el de su perdición, según dice Fray Juan, citando a Job 7:13. Y así no dan lugar a Dios para recibir lo que le piden cuando Él se lo comienza a dar. Y así se quedan como vasos inútiles, porque queriendo ellos llegar al estado de la perfección, no quisieron ser llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero ni aún casi comenzar a entrar en él, sujetándose a lo que era menos, que era lo que comúnmente se suele padecer. Es decir, todos a lo largo de nuestra vida, desde niños, tenemos padecimientos y alegrías. Hay una alegría muy grande que es encontrarse con Cristo, los que hemos hecho la primera comunión y esa devoción que sientes y ese proceso que vas siguiendo. Hay personas que se mantienen y que lo vivimos, lo hemos vivido en la juventud, en la adultez y ya en la vejez, siempre. Y otros que
han ido perdiendo el camino, han tenido una mala experiencia. Me comentaba una amiga hace unos días de esto que he recibido tanto apoyo para que yo me cure de la pierna rota, porque había tenido una mala experiencia y que había abandonado la iglesia católica. Y tantas personas que tienen mala experiencia en los grupos, en la realidad espiritual a veces, y son pruebas que van viniendo. Claro, dice Fray Juan que te está proponiendo Dios ese camino angosto. Síguelo. Persevera. Y dice él en otra parte, en Cántico B, 36-13, y también en su vida 2, 7-12. Oh, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios si no es entrando en la espesura del padecer, de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo. Y como el alma que de veras desea sabiduría divina, desea primero el padecer, digamos, es el servir, no es el padecer por una especie de sufrimiento de este autoinfligido por gusto, con cosas morbosas, no, sí, el padecer pues, en el servicio, en la familia, en las enfermedades, en el trabajo, en las tareas, ¿no? El padecer para entrar en ella en la espesura de la cruz. Hay que entrar en la espesura del padecer, de las muchas maneras que pueda hacer, poniendo en eso el alma su consolación y deseo. Y que el alma que de veras desea sabiduría divina, desea primero entrar por ella, en esa sabiduría divina, a través de la espesura de la cruz. Que por eso San Pablo amonestaba a los de Éfeso, en Efesios 3, 13, 17 y 19, que no desfalleciesen en las tribulaciones, que estuviesen bien fuertes y arraigados en la caridad, arraigados en el amor, para que pudiesen comprender con todos los santos, que él llamaba santos a los que estaban allí en los grupos, esos son los santos. Luego de los santos que estamos en los grupos, sí, el que está en la parroquia, el que está en el colegio religioso, el que está en una ONG con raíces cristianas, en una asociación pública de fieles, el que está en una hermandad, el que está, en fin, en una orden religiosa, pues somos los santos. Y algunos de estos serían santos, como decía el Papa, de la puerta del lado, como digo yo en alguna canción, santos de hogar, que no va a haber un proceso canónico ni de beatificación ni nada, pero son santos. Y lo hemos conocido, los tenemos al lado. Pues bien, con todos los santos, comprender, con todos los santos, arraigados en la caridad, qué cosa sea la anchura y la largura y la altura y la profundidad, para saber también la supereminente caridad de la ciencia de Cristo, para ser llenos todo henchimiento de Dios, llenos de todo henchimiento de Dios. Este henchimiento de Dios es llenarse plenamente de Dios, hincharse de Dios, a base de aceptar, como dice en la carta a los Efesios, no desfallecer en las tribulaciones y estar fuertes y arraigados en la caridad, en el amor, para ser llenos de todo henchimiento de Dios, con palabras de Fray Juan de la época, para llenarse plenamente de Dios, la ciencia de Cristo, que es la sabiduría de la cruz. Porque para entrar en esta riqueza de su sabiduría, la puerta es la cruz. Que decía Santa Teresa, hoy que estamos grabando esto, recordando el día de la transverberación. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Pues bien, la puerta es la cruz, que es angosta,
y desear entrar por ella es de pocos, mas desear los deleites a que se viene por ella es de muchos. Así que hay muchos llamados y la respuesta es limitada. Yo creo que la charla la vamos a parar aquí, da para otra charla más este capítulo de invitación generosa y respuesta limitada. Y que el Señor os bendiga, que podáis seguir cada cual el proceso de tribulación en el que esté. A mí, el que me ha pasado es una pierna rota. Es muy incómodo, doloroso, pero bueno, me está permitiendo también experimentar la comunión en el dolor con otras personas que tienen enfermedades mucho más graves y también sentir la compañía y la comunión de tantos hermanos a través de los buenos deseos y oraciones que estoy recibiendo. Hasta pronto, amigos, un cariñoso saludo. Nos vemos pronto.